Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, el día de hoy veremos un taller gratuito y asincrónico, es decir, que va a estar disponible para todos, sobre el análisis de riesgos, bajo una óptica de ISO 9001, pero que sabemos que puede ser aplicable a distintas circunstancias que lo ameriten y que quieran asegurar el resultado de un determinado proceso o un accionar. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Luciano Sion Cimitier, soy especialista en la implementación e integración de distintos sistemas de gestión de calidad, en líneas generales relacionadas con normas ISO y FSSC, y bueno, licenciado en comercialización. He dado algunos cursos en algunas universidades y también he auditado en distintas regiones. ¿Qué es el análisis de riesgos? El análisis de riesgos es una metodología para poder identificar los distintos factores o circunstancias que pudieran llegar a afectar el normal desenvolvimiento de una planificación o de una actividad o de un proceso que quiero realizar. ¿Para qué? Para poder tomar medidas de mitigación o preventivas y de esa manera asegurar el cumplimiento de mi objetivo. ¿Para qué sirve un análisis de riesgos? Un análisis de riesgos es útil para poder identificar los distintos factores que pueden llegar a perjudicar una planificación o el cumplimiento de algún proceder que tiene que tener un nivel de seguridad en su realización, en tiempos y forma. Pero ¿cuáles son los elementos en sí que tiene un análisis de riesgos? En principio, una definición de las distintas etapas de los procesos que hacen a esa planificación o a esa realización o a ese desarrollo o a ese objetivo a cumplir. Después, una responsabilidad detallada de cada uno de los dueños de esos procesos. Una noción o una idea de la situación actual o del riesgo, nivel de riesgo actual, que es una combinación del nivel de severidad y la frecuencia de ocurrencia de ese acto, aquel factor que puede influir negativamente en la planificación. De esa manera vamos a tener, como hemos dicho antes, el nivel de riesgo. Luego vamos a determinar una acción de mitigación y luego se va a producir una loop de evaluación luego de la medida de mitigación. Es decir, se va a volver a analizar qué nivel de severidad y qué nivel de ocurrencia luego de la acción de mitigación y dado un periodo determinado puede llegar a volver a ocurrir o no y en qué nivel. Ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Tengamos en cuenta algunas recomendaciones para la implementación de un análisis de riesgos, pero bajo una óptica o esquema de ISO 9001. ¿Sí? Al momento de establecer los posibles riesgos, es decir, cuando comenzamos a hacer el análisis, tener una óptica o un approach, un acercamiento inicialmente de tormenta de ideas. Es decir, que todos tienen que poder arrojar de alguna manera en la reunión inicial también y cuando se van analizando cuáles son los posibles riesgos, hacer experiencia de hacer uso de su experiencia y antecedentes como para poder hacer la evaluación más completa posible y que se contemplen todos los posibles riesgos. Por supuesto, el trabajo en conjunto de todas las áreas es fundamental para la planificación y seguimiento. Eh, es recomendable que en líneas generales, inicialmente, este proceso sea orientado por una persona, ¿sí? Que tiene que estar capacitado para poder hacer esto. Y bueno, resulta fundamental, según la ISO 9001, ¿sí? Incorporar aspectos que hacen el contexto de la organización, reclamos de los clientes, es fundamental. En línea general, los reclamos más complicados o más importantes o que pueden haber afectado eh, directamente al cliente. E incorporar
a todas las partes interesadas. Esto es, desde clientes, contratistas, autoridades, asuntos regulatorios, empleados, obras sociales, sindicatos, bancos, consumidores, vecinos y proveedores. ¿Cuáles son los pasos necesarios para realizar un análisis de riesgos? En primer lugar, identificar cuáles van a ser las personas o las áreas que van a integrar el equipo de trabajo que intervendrá en el estudio. Identificar los principales riesgos, establecer el nivel de importancia de los riesgos, establecer las medidas de contención, determinar responsabilidades, asignar fechas de vencimiento o deadlines y, por último, realizar mediciones de la eficacia de las medidas tomadas. Para hacer la evaluación de la severidad y la ocurrencia es fundamental tener un cuadro. Este cuadro es un ejemplo, ustedes pueden tener otros cuadros con otras variantes. En este caso nosotros evaluamos la severidad y la ocurrencia. Cuando hablamos de la severidad y ocurrencia, su multiplicación justamente nos va a brindar el nivel de riesgos, si es bajo, si es medio o alto. En este caso representado por los colores verde, amarillo o naranja y rojo. En el caso de severidad, tenemos esta clasificación nosotros, mínimo daño, daño menor, daño moderado o daño mayor. Y en el caso de la ocurrencia, determinar si nunca pasó, si pasó en el pasado, si pasó una vez en el último año o si pasaron varias veces en el último año. En este ejemplo hemos detallado algunas posibilidades que tienen que ver con la ISO 9001. ¿Sí? Ustedes pueden tener otras variantes, pueden tener efectivamente una planificación de realización de algún tipo de actividad con una cantidad de procesos que tienen que ser analizados. Nosotros tomamos estas variables que ven en pantalla que tienen que ver con la posibilidad de pérdida de personal entrenado, y el nivel de riesgo que puede llegar a generar, una falla en la comunicación, fallas en manejo de documentación, fallas en los planes de mantenimiento y otros elementos más que pueden ser también evaluados. Pero en este caso ustedes verán que tenemos en el cuadro una descripción de los procesos que quiero analizar, una columna con la severidad detallada según el cuadro que vimos anteriormente, el nivel de ocurrencia y esa multiplicación, porque esos tienen valores, nos va a dar un rango que puede ser del verde, naranja o rojo, como hemos visto en el cuadro anterior, que tiene que ver con el nivel de riesgos. ¿Sí? O sea, de esa manera nosotros vamos a poder identificar cuáles son los principales riesgos que puede tener una organización frente a un conjunto de actividades que quiere desempeñar o un proceso que quiere desempeñar. En este caso vamos a tener las acciones de mitigación. ¿Sí? Una vez que establecemos el riesgo, establecemos las medidas de mitigación solamente para los puntos naranjas que habíamos seleccionado en el cuadro anterior. Entonces vamos a tomar acciones. Esas acciones o medidas de mitigación lo que van a hacer es justamente minimizar la severidad, ¿sí? Y ocurrencia justamente de los niveles de riesgo anteriores. Entonces, aquellos riesgos que estaban en naranja, ahora ustedes van a poder identificar que están en verde sobre el costado derecho y en el caso, en el último ejemplo, que estaba con un valor mucho más alto, ¿sí? Nivel 6, nivel 8 de riesgo, ahora bajó al 4. Y de esa manera se mide si la acción de mitigación ha sido positiva o no ha sido positiva, ¿sí? A lo largo del tiempo. Es la medición de la efectividad. Ante una auditoría, ¿cuáles son algunas de las preguntas que se podrían o que un auditor podría realizar respecto de el esquema de ISO 9001 eh, o evaluación de auditoría interna? ¿El análisis de riesgos se hizo antes o se hizo después de la ejecución de la planificación? Esto es fundamental, porque muchas empresas u organizaciones realizan este análisis una vez consumado el hecho, ¿sí? Y no tienen muchísima validez, más que
el registro para el cumplimiento de un requerimiento normativo. ¿En qué instancias realiza usted un análisis de riesgos? Esto es decir, que la organización les brinde a ustedes cuál es la visión y cuando ellos creen que es la necesidad de un análisis de riesgos, porque no es solamente ante determinados procesos o planificaciones, sino que se puede dar en contexto de otras circunstancias. ¿Cuáles son las medidas de mitigación que han tenido más efectivas y cuáles no? Si han participado todas las áreas en el estudio o no. Si hubo alguna variable que no fue considerada en función del establecimiento de alguna medida de mitigación y que después se dieron cuenta que sí. Todo esto es más que nada informativo, es para poder evaluar la calidad del análisis de riesgos, ¿sí? De este modo, para el primer semestre, nos están quedando el establecimiento de los objetivos, que lo daremos en mayo, y algunos conceptos relacionados con auditorías internas para el mes de junio. Les pedimos de todos modos que ante cualquier duda o inquietud que tengan, nos envíen un mail a info@qualityprocess.com.ar. En el segundo semestre, acordémonos que tenemos los siguientes temas o de siguientes talleres: comunicación, partes interesadas, evaluación de acciones correctivas y preventivas, indicadores de gestión, auditorías de gestión comercial y tipos de auditorías.